Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en España, el de Heidi Paz. Acompáñenme a ver todos los detalles. Heidi Paz Bulnes nació en 1993 en San Pedro Sula, una ciudad situada al norte de Honduras, considerada una de las más violentas del mundo. Su infancia no fue fácil, ya que su madre Gloria Francis Bulnes se fue a España cuando Heidi era muy pequeña. Así ella y sus 7 hermanos se quedaron a cargo de su padre, quien hizo lo que pudo para tratar de darles lo mejor, pero la tarea no fue fácil. Heidi y su familia vivían con temor debido a la violencia de aquel lugar, dominado por pandillas criminales que libraban sus batallas por el control del mercado de estupefacientes y de los territorios de distribución. La venta de sustancias ilícitas de todo tipo era común en las calles y mercados. Los delincuentes tenían el control de quien entraba y salía del barrio, extorsionaban a comerciantes y hasta cobraban para dejar vivir a las personas allí. Así creció Heidi, con temor, pocas opciones y con muchas carencias. Quizá por eso fue madre muy joven, a los 16 años, producto de una relación con otro chico de su edad, cuyos datos no se encontraron. La pareja primero tuvo una niña, y 3 años después le dieron la bienvenida a su segundo hijo. Debido a su temprana maternidad, la chica tuvo que abandonar sus estudios para dedicarse a trabajar y sacar a sus hijos adelante. Aunque eso no representaba un problema para ella, pues desde pequeña estaba acostumbrada a luchar y ayudaba a su padre con los gastos del hogar. Sin embargo, pese a sus esfuerzos para salir adelante, las dificultades económicas estaban a la orden del día. Sumado a eso, tenía la ilusión de que sus pequeños se criaran en un entorno mejor que el de ella, alejados de toda la violencia de aquel lugar. Por eso comenzó a idear irse a otro país en busca de mejores oportunidades, y la opción más viable era España, puesto que como ya sabemos en este país estaba su madre. Con ese gran proyecto en mente, en 2013, Heidi, confiando plenamente en su abuela, la dejó a cargo de sus pequeños hijos, contando también con el apoyo de sus hermanos. Antes de irse terminó su relación con el padre de los niños, y emprendió su viaje con el firme objetivo de trabajar duro para sacar a sus hijos de Honduras y llevarlos con ella. Con la ilusión de una vida mejor, la joven de 20 años se subió a un avión rumbo a Madrid. Imaginaba lo que sería su cotidianidad en Europa, donde la inseguridad parecía un problema lejano, si lo comparaba con su pueblo natal. Al llegar a la capital española se asentó con su madre, trabajó como mesera en varios locales y también limpió casas para ganarse la vida. De vez en cuando salía a divertirse con su madre y algunos amigos que había hecho. Hablaba constantemente con sus hijos en Honduras, a quienes de vez en cuando les mandaba dinero, aunque era poco, ya que lo que ganaba no le daba para mucho. Pero eso no la desalentaba, sino que por el contrario le daba impulso para salir cada día en busca de nuevas oportunidades de empleo que le generaran más dinero. Fue así como en abril de 2018 encontró la oportunidad que buscaba en una sidrería que estaba abriendo sus puertas. El establecimiento pertenecía a un hombre de 45 años, llamado César Román Viruete, un empresario y antiguo político español, conocido por sus negocios fallidos y diversas estafas a lo largo de su vida. César nació el 25 de noviembre de 1973. Se crió en el seno de una familia rota. Sus padres Manuel Román y Ana Viurete se separaron cuando él todavía era muy pequeño. Tras el divorcio, Ana se mudó a la casa de su madre en Madrid. Así fue que la abuela paterna de César prácticamente lo crió a él, a su hermana Gema y a otro hermano, mientras que su madre trabajaba para sacarlos adelante. Aunque era de baja estatura, pues apenas alcanzaba a medir 1,5 metros, César se hacía notar mucho, pues lo que le faltaba de estatura le sobraba en habilidad para envolver a la gente con sus palabras. Era capaz de convencer a cualquiera y con el paso de los años se convirtió en un perfecto maestro en el arte de mentir, empezando porque decía que era de origen vasco, cuando en realidad había nacido en Madrid. Comenzó como repartidor de pizza en algunos locales de la capital española.
En ese entonces César estudiaba bachillerato a sus 22 años, pero fue expulsado del Instituto Cervantes de Madrid por ser un alborotador. Pronto se convirtió en un líder de un supuesto sindicato de izquierda llamado Comisiones Obreras. Gracias a su carisma logró obtener una buena reputación dentro de la organización sindical, pero meses después salió a la luz un reportaje en una revista muy conocida llamada Interview, que revelaba que César supuestamente había militado en un partido de extrema derecha llamado La Falange. Como resultado de sus acciones fue expulsado de las dos organizaciones. Mientras las cosas se calmaban, desapareció y reapareció un año después en Cataluña, militando en un partido de extrema derecha llamado Plataforma per Catalunya, en el cual estableció una relación con su socio fundador, Josep Anglada. Sin consultárselo a nadie, abrió una sede del partido en Madrid y organizó una cena con más de 100 personas, que incluía también una rueda de prensa para mostrar el crecimiento del partido. Sorpresivamente, el hombre se marchó un día sin pagar la nómina de los empleados que había contratado para la sede madrileña. Las personas que habían trabajado durante meses no habían recibido pago alguno. Como consecuencia, los directivos del partido tuvieron que hacerse cargo de una deuda de 90.000 euros, lo que podría ser alrededor de $95.000. Después de estafar a la organización política, César viajó a Málaga, donde conoció a Natividad Rodríguez, quien se convirtió en su primera esposa y madre de su hija. Allí fundó una asociación de comerciantes, que luego cerró sin dar explicaciones. A los trabajadores de la asociación tampoco les pagó los sueldos, pero ellos lo denunciaron, y desde 2010 un juez le seguía los pasos. Otra de sus grandes mentiras fue inventarse un título de periodista que no tenía, y fundar un medio de comunicación llamado El Aguijón, en el que engañó a varios estudiantes que trabajaron para él sin cobrar. Su tarea era la de copiar y pegar noticias de otros sitios. El sujeto los captó diciéndoles que harían un máster, y a algunos llegó a pagarles, pero con cheques sin fondos. Tras sus intentos fallidos y fraudes en la política, incursionó en la gastronomía madrileña. Su despegue empezó en un rincón del barrio de Embajadores, donde se hizo cargo junto a su esposa de un restaurante llamado A Cañada. Intentaron impulsarlo promocionando la fabada y otros platos del norte sin demasiada repercusión. Sin embargo, luego diseñó una estrategia que le abrió las puertas del éxito, con una agresiva campaña de marketing que le hizo aparecer constantemente en los medios de comunicación. César convirtió el cachopo, un plato típico asturiano de filete de ternera con jamón, queso, huevo y pan rallado, en un plato de moda en Madrid. Según algunas reseñas, su intención era hacerle la competencia al sushi y al ramen. En apenas 10 días el restaurante sirvió con éxito 12.000 tapas de cachopo, una idea que hasta entonces nadie había tenido. Fue un éxito instantáneo y el local se puso de moda. La personalidad de César funcionaba como un imán para la clientela. Les contaba a todos verdades a medias y se magnificaba a sí mismo. Aseguraba haber sido político, periodista y poseer un pasaporte diplomático ruso. Facturaba entre 5 y 6.000 euros al día durante los fines de semana. Con el boom que se había generado alrededor del cachopo, César, que era un experto en comunicación, logró darle una difusión espectacular. Incluso organizó un concurso de cachopos, del que se autoproclamó ganador, descubriéndose tiempo después que había pagado para obtener el premio. Pese al enorme éxito y la clientela que llenaba cada día el local de 100 metros cuadrados, pronto las deudas comenzaron a aflorar y el negocio se fue a pique. A su revés económico se sumó la ruptura de su matrimonio, el cual terminó debido al carácter violento de César, que derivó en varias denuncias por violencia formuladas por Natividad. Siendo un hábil maestro de los negocios, se quedó con el local y lo relanzó como una sidrería. Su estrategia de marketing consistió en fotografiarse con personalidades famosas, cuyas fotos montaba en sus redes sociales haciendo alarde de que eran sus amigos. En la inauguración hubo 100 periodistas. El responsable de estas campañas de impacto, Manuel Díaz, calculó que las mismas tuvieron un valor de unos 2 millones de euros, equivalentes a $2.100.000. Allí nuevamente César hizo de las suyas, estafando a otro empresario llamado David Noval, a quien convenció para firmar un traspaso de un local valorado en 70.000 euros, casi $75.000. César le dio un adelanto mediante un cheque y David confió en él, pero lo cierto era que no tenía fondos. El hombre nunca cobró ni un solo euro y tuvo durante meses paralizado el negocio en el centro de la ciudad.
Para ese momento César ya tenía muchas deudas y optó por desaparecer unos días. Luego de eso sus amigos lo encontraron golpeado en un hospital de Madrid. A algunos les dijo que habían intentado robarle, mientras que a otros les inventó que había tenido una pelea en una discoteca. Lo único cierto fue que después de ese incidente contrató a un guardaespaldas llamado Giovanni, quien se convirtió en su hombre de confianza. El apellido y otros datos de Giovanni hasta el día de hoy se desconocen. A pesar de su eterna insolvencia, logró conseguir 4 socios y creó un sistema de franquicias llamado Delic Experience, que recibió apoyo financiero de un banco por un monto de 180.000 euros, equivalentes a unos $190.000. En apenas año y medio abrió 5 locales, alquiló lugares para producir en cadena, compró 6 motos repartidoras e impulsó la franquicia. Y aquí volvemos al momento en el que César y Heidi se conocieron, que fue precisamente en la inauguración de una de las sidrerías. El hombre quedó deslumbrado con la belleza y simpatía de la joven hondureña, a quien contrató de inmediato y comenzó a cortejar. Apenas unos días después de conocerse iniciaron una relación amorosa. Al comienzo Heidi no les dijo nada a sus familiares, no comentó que tenía novio y tampoco que era su jefe, solo se lo mencionó a sus amistades más cercanas. César en cambio sí que hacía alarde de su noviazgo en redes sociales, pues Heidi era una joven bella, alta y que lucía siempre sonriente, mientras que él era un hombre poco agraciado, pálido y de muy baja estatura. Al ver que las cosas entre ellos marchaban bien, Heidi decidió dejar su trabajo en la sidrería y buscar otro empleo, para no mezclar lo personal con lo laboral. César estuvo de acuerdo, e incluso la ayudó a conseguir trabajo en el restaurante de un amigo. Para mayo de ese mismo año, Heidi le contó a su madre que tenía una relación sentimental con César, y lo llevó a su casa para presentárselo. Pero desde el primer momento a Gloria no le agradó el hombre, no solo porque le llevaba más de 20 años a su hija, sino también por su actitud posesiva y controladora, que ella detectó en los primeros minutos de conversación. Sin embargo, la madre terminó aceptándolo, e incluso Heidi y César vivieron unos días en su casa, pero pronto la convivencia se hizo difícil, ya que el sujeto fue incapaz de controlar su mal genio, y pese a estar en casa de su suegra, se mostró violento con Heidi. Ante las tensiones cada vez mayores, la pareja decidió irse a rentar un apartamento en el barrio de Vallecas. A pesar de que el hombre se mostraba como un novio enamorado, y a cualquier persona que se encontraba en la calle le presentaba a Heidi como su futura esposa, no todo era tan bonito como parecía, debido a sus arranques de ira que cada vez eran más frecuentes. Ya para esa época Heidi estaba pensando en terminar la relación, pero los planes cambiaron cuando supo que estaba embarazada. Aunque al enterarse de la noticia César no le dijo abiertamente que interrumpiera el embarazo, le sugirió que pensara bien si quería tenerlo o no. Aún así, Heidi decidió continuar con la gestación, pero días después tuvo una pérdida espontánea. La pareja había planeado un viaje de vacaciones con la hija de él en junio, pero el día previsto, cuando llegó al apartamento a buscar a su novia, supuestamente César se encontró con una nota en la que ella le pedía disculpas por no poder acompañarlo, y le explicaba que se sentía muy mal por la pérdida del bebé. La joven mujer dejó el domicilio que compartían alegando que necesitaba unos días para pensar sobre su relación. Aunque Heidi había decidido poner distancia entre ellos, después de eso sostuvieron algunos encuentros. Uno de ellos ocurrió el 13 de julio. Ese día la pareja protagonizó un altercado en un bar. Cuando ambos estaban ya pasados de tragos y sin motivo aparente, empezaron a destrozar el local. Rompieron 2 televisores, una computadora y 40 botellas de licor. Además causaron un gran alboroto, asegurando que el dueño no le pagaba a sus empleados. Al parecer, la chica había trabajado durante un corto tiempo en ese lugar, y César le reclamó al encargado por no pagarle lo que se merecía. El dueño del establecimiento lo demandó por 30.000 euros por los daños causados, y tanto él como Heidi pasaron la noche en la comisaría, aunque después fueron puestos en libertad. Tras el incidente, la joven decidió alejarse definitivamente de César y continuar con sus planes, pues para ese momento, luego de 5 años y decenas de trabajos, por fin había conseguido legalizar su situación en el país y tenía más cerca el sueño de llevarse a sus hijos con ella. Se comunicó con sus familiares en Honduras, a quienes les anunció que viajaría a visitarlos en noviembre. Heidi estaba feliz porque las cosas parecían marchar bien, no solo porque volvería a ver a sus hijos,
sino porque también estaba a punto de cumplir su promesa de llevárselos con ella, lejos de las balas y la violencia de San Pedro Sula. A diferencia de Heidi, para ese momento la vida de César estaba arruinada, pues la burbuja que había creado a su alrededor acabó pinchándose. Ya habían salido a la luz pruebas en su contra de que los premios obtenidos eran amañados. Sus restaurantes estaban cerrados, pues se descubrió que no cumplían con las medidas sanitarias. El imperio del rey del cachopo se había desmoronado y estaba ahogado en deudas con sus proveedores y empleados que reclamaban sus pagos. El monte adeudado se calculaba en más de 300.000 euros, alrededor de $315.000. Ante esto, una vez más, el hombre hizo lo que mejor sabía, desaparecer, y junto a su desaparición también ocurrió la de Heidi. Aunque sus familiares en Honduras se preocuparon porque dejaron de tener contacto con ella, Gloria, su madre, los tranquilizó, al decirles que lo más probable era que estuviera en algún lugar con César. En ese entonces ocurrió un incendio en una nave industrial, una especie de galpón en Usera, Villaverde de Madrid, y ese suceso se convirtió en el punto de partida de una larga investigación que involucraba a la pareja. La mañana del 13 de agosto de 2018, la Policía Nacional y los bomberos acudieron al lugar alertados por unos vecinos. Todo parecía un procedimiento de rutina, pero cuando los socorristas terminaron de apagar las llamas, se encontraron con una escena dantesca. Hallaron una maleta con lo que parecía ser un torso femenino, al que le habían extraído las prótesis mamarias. Las extremidades y la cabeza no estaban en el lugar. El hallazgo de los restos fue el comienzo de una de las investigaciones más complejas a las cuales se había enfrentado el Grupo 6 de Homicidios de Madrid. El torso fue enviado al Instituto Anatómico Forense de Madrid para poder practicar los análisis necesarios, tarea que no resultó nada fácil, ya que había sido rociado con una sustancia cáustica para acelerar el proceso de descomposición, y esto junto con el fuego empeoró las condiciones para hacer unos exámenes óptimos. Mientras se practicaban todos los exámenes forenses, los detectives iniciaron las pesquisas. Lo primero que descubrieron fue que la nave donde fueron hallados los restos era arrendada por César. Basados en esto, trataron de contactar al sujeto, pero no lo ubicaron. Al preguntar a sus familiares por él, dijeron que el hombre se había distanciado de ellos luego de volverse famoso con sus restaurantes. La única que mantenía cierto contacto con él era su hermana Gemma, pero ella tampoco sabía nada de él. Los detectives volvieron a un punto muerto en la investigación, pero 3 días después, el 16 de agosto, tuvieron una nueva pista. Vino de Giovanni, el guardaespaldas y hombre de confianza de César, quien denunció su desaparición ante la policía. Al dar los detalles a los agentes, el hombre dijo que se iba a encontrar con su jefe el 13 de agosto, pero él no llegó a su cita ni tampoco lo contactó por teléfono. Orientaron su investigación hacia César y tras analizar sus redes sociales descubrieron que tenía novia. Tras las pesquisas ubicaron a la madre de Heidi y cuando le preguntaron por su hija, Gloria les dijo que creía que estaba con César. Esta revelación encendió las alarmas de los detectives, quienes se plantearon la hipótesis de que quizás el torso hallado en el depósito podía ser de Heidi. Pero según los primeros análisis forenses, los restos pertenecían a una mujer de raza caucásica, que no había dado a luz jamás. Pero Heidi tenía 2 hijos. Además, los resultados forenses preliminares tampoco pudieron determinar la causa del fallecimiento. Meses después se descubrió que los resultados estaban equivocados, y que los errores en la identificación se debieron al mal estado del cuerpo, que como ya sabemos fue rociado con ácido para acelerar su descomposición. Lo cierto es que ese error retrasó mucho las pesquisas policiales y además hizo que los agentes abrieran un abanico de posibilidades a una investigación que podía haber ido a otro ritmo. No fue sino hasta 3 meses después, luego del cotejo con el ADN aportado por la madre de Heidi, que las autoridades pudieron confirmar con un 99% de certeza que el torso hallado en el depósito pertenecía a la joven. Al obtener estos resultados, lo primero que hizo la policía fue notificarle a su madre la lamentable noticia. Aunque Gloria parecía estar desconcertada, les dijo a los agentes que estaba segura que César era el responsable, pues era un hombre abusivo y violento. Si bien el hombre se convirtió en el principal sospechoso del presunto crimen, los agentes no descartaban otra hipótesis, como una posible venganza en contra del empresario por las numerosas deudas que tenía. Incluso se plantearon la posibilidad de que él también hubiese perdido la vida.
Para ese momento lo único que estaba claro es que estaban frente a un crimen y tenían que hallar al culpable. Basados en eso, acudieron nuevamente al galpón incendiado para buscar indicios que los condujeran a esclarecer el caso. Lo primero que descartaron fue la participación de terceros, ya que la cerradura del mismo no estaba forzada, y esto evidenciaba que habían ingresado con la llave. Este fue uno de los muchos indicios que apuntaban a César como el responsable. Además, dentro de la nave industrial hallaron unas botellas de sosa cáustica, el químico que habían arrojado encima del cadáver, cuyas tapas tenían las huellas dactilares de César. El ADN del hombre también se encontró en las asas de la maleta donde se habían encontrado los restos. Asimismo hallaron una bolsa grande, un guante y un colgante que la víctima llevaba puesto, además de un cuchillo que posteriormente se supo era de la misma marca que utilizaba el rey del cachopo en sus restaurantes. A la historia, que de por sí era turbia, también se le unió la extraña desaparición de Giovanni, el guardaespaldas y hombre de confianza de César, quien ya había sido interrogado por la policía. Consultaron a la hermana de César, Gemma, y ella declaró que había hablado con Giovanni unos días antes y su actitud le pareció sospechosa. Cuando ella le preguntó por su hermano, el hombre le dijo que no sabía nada de él, pero enseguida le contó con lujo de detalles qué había hecho y dónde había estado la última vez que se vieron. Ella lo interpretó como que había planeado una coartada. Aunque reconoció que se trataba de una especulación, creía que el guardaespaldas podría tener que ver con la desaparición de su hermano, porque faltaba dinero en sus cuentas. Lejos de solucionarse, parecía que la historia se complicaba cada vez más. Sin embargo, las autoridades rastrearon los movimientos de César antes de desaparecer, y se encontraron con que había vendido algunas máquinas de sus negocios y que con esto había sacado unos 100,000 euros, lo que podrían ser aproximadamente $105,000. Esto descartaba la suposición de la hermana de que había sido Giovanni. Ante todas las evidencias recabadas, las autoridades ya no tenían dudas de que César era el responsable del deceso de Heidi, por lo que emitieron una orden de captura en su contra e iniciaron una búsqueda exhaustiva. Pero él llevaba ventaja porque era experto en desaparecer sin dejar rastro. Mientras continuaban la averiguación del paradero del sujeto, las autoridades comenzaron a buscar testigos que ayudaran a esclarecer los hechos. En medio de las pesquisas obtuvieron el testimonio de un taxista, quien declaró que el 5 de agosto había recogido a César en su casa en el barrio de Embajadores y lo había llevado a la nave industrial. Dijo que el rey del cachopo llevaba una maleta muy pesada y que él lo ayudó a cargarla, y afirmó que no emanaba mal olor ni había líquidos extraños en ella. Según el conductor, César habló todo el trayecto de unos 6 kilómetros aproximadamente, y le comentó que estaba de mudanza y que por eso llevaba una maleta tan grande. La policía también ubicó a uno de los amigos de Heidi, un joven llamado Álvaro, quien señaló que entre la noche del 4 de agosto y la madrugada del 5 habló con la joven, y ella le comentó que había tenido una pelea muy fuerte con César. El testigo señaló que la sintió tan desesperada que le propuso encontrarse en una discoteca para tomarse algo, pero Heidi nunca llegó, y después de eso no contestó más sus llamadas ni mensajes. Tras hacer un análisis del registro de llamadas del teléfono de la víctima, los detectives encontraron que la madrugada del día 5 ella llamó a otro amigo, un joven llamado Miguel de nacionalidad mexicana, al que había conocido poco antes en un bar donde trabajó en Perales del Río. Cuando los investigadores entrevistaron a Miguel, les dijo que esa noche salieron a divertirse por el centro de la ciudad y que sobre las 5 de la mañana tomaron un taxi juntos porque iban en la misma dirección. Ella se bajó en la plaza de Legazpi y esa fue la última vez que la vio con vida. Los registros también revelaron que la última llamada que salió del celular de Heidi esa madrugada fue para César. Luego de eso su teléfono se apagó. La encargada de una tienda de los alrededores de la nave industrial donde se encontraban los restos también fue interrogada por la policía y señaló que el 5 de agosto había visto a César cerca del galpón. En ese punto de la investigación, las autoridades ya no tenían ni una sola duda de que César había sido la persona que le había quitado la vida a Heidi, por lo que iniciaron una campaña mediática para encontrarlo. Su foto comenzó a circular en las portadas de los diarios y también apareció en los noticieros como la persona más buscada de todo el país. Y no fue solo eso, los medios de comunicación comenzaron a bombardear informaciones en las que pusieron al descubierto
todo el pasado lleno de fraudes y engaños del destronado rey del cachopo. La gran difusión mediática del caso permitió a las autoridades dar con el paradero del sospechoso, cuya aventura terminó el 16 de noviembre de ese año, tras ser detenido en Zaragoza. Maestro del engaño, intentó cambiar su aspecto físico para no ser reconocido. Se había rapado la cabeza, se dejó crecer la barba y adelgazó unos 10 kilos. Trabajaba como cocinero en el restaurante Casa Gerardo, donde lo conocían como José Rafael Rujano Contreras, supuestamente nacido en el estado de Zulia, en Venezuela, y un gran profesional de los fogones, porque se había formado con el reconocido chef español Juan Mari Arsac. Esa fue una mentira más con la cual pudo conseguir empleo. La presencia de César no había levantado sospechas en su nuevo empleo, hasta que la dueña del local, Raquel Contreras, lo reconoció por las imágenes difundidas en los medios y dio aviso a la policía, quienes, como ya vimos, lo arrestaron de inmediato. La mujer señaló a las autoridades que su supuesto cocinero era un hombre tranquilo y reservado, que no llamaba mucho la atención. Tenía poco más de un mes trabajando para ella, y vivía en una modesta habitación de un piso muy cercano al lugar. En su primera declaración en las dependencias policiales, César se declaró inocente. El sábado 17 de noviembre fue puesto a la orden del juzgado de guardia de Zaragoza, cuyo juez ordenó su prisión provisional y sin fianza, como presunto responsable de arrebatarle la vida a Heidi. Posteriormente fue trasladado desde la cárcel de Suera en Zaragoza a Madrid, donde se llevaría a cabo su juicio. Esposado y conducido por 2 agentes de la Guardia Civil, César llegó tranquilo y con paso firme a su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, acusado de homicidio y profanación de cadáver, con las agravantes de parentesco y motivos de género. El hombre se paseó con una sonrisa delante de una decena de periodistas que aguardaban su llegada en los pasillos, a quienes manifestó que era inocente y que no le había quitado la vida a nadie. Tras su ingreso a la sala se acogió a su derecho de guardar silencio, mientras que la jueza Rosa María Freire ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como supuesto autor material de los hechos que derivaron en el fallecimiento de su novia. La magistrada acordó también el levantamiento del secreto de las actuaciones, que estaba vigente tras la orden de busca y captura internacional. En cuanto a la imputación, la máxima autoridad del tribunal advirtió que una vez que se realizara la investigación correspondiente, se determinaría si el acusado sería llevado a la cárcel por homicidio doloso o asesinato. En tal sentido, el abogado del acusado, Javier Notiboli, advirtió que hasta que no se conocieran los motivos de la imputación, su representado se acogería al derecho de no declarar. Tras culminar la audiencia, el hombre fue conducido a la cárcel de Soto del Real. El 29 de noviembre, la jueza consideró que el crimen presuntamente cometido por el acusado constituía un caso de violencia machista, debido a la relación que existía entre él y la víctima, por lo que se inhibió y remitió el caso al juzgado de violencia sobre la mujer. Las partes tuvieron acceso al sumario de 4 tomos en el que constaban 2 cartas halladas en casa de César, en las cuales Heidi, luego de perder a su bebé, le escribió que estaba enamorada y que quería estar con él. Gloria, la madre de la joven hondureña, confirmó que 2 meses antes de desaparecer, su hija había sufrido la pérdida espontánea de su embarazo, como ya lo dijimos, supuestamente por caerse de una escalera, y dijo que eso la había dejado bastante mal. Pese a que las autoridades ya tenían todas las pruebas en contra de César, el juicio se retrasó por más de 2 años y medio, debido a la emergencia sanitaria mundial. Durante todo este tiempo, él estuvo encerrado en prisión preventiva, donde no solo perdió su libertad, sino también su popular título nobiliario del rey del cachopo, pues solo era llamado cachopo. Y ese no fue el único revés, pues cuando ingresó en la cárcel pidió estar en la cocina, y la dirección rechazó su solicitud, ya que solo los presos que contaban con la confianza del personal de prisiones ocupaban este puesto. Según algunas reseñas, el hombre estuvo encerrado en una celda de 2 metros cuadrados, donde todos los días eran iguales. Dormía apenas 4 horas y era el primero en levantarse para ducharse con agua caliente. Luego salía al comedor, donde realizaba las tareas que le impartían, y no se perdía la misa del padre Paulino, quien era muy querido entre la población carcelaria. Durante su reclusión terminó un libro de cultura gastronómica y enviaba cartas semanales al diario El Cierre Digital, que las publicaba bajo la supervisión de su director, Juan Luis Galiacho.
Debido a su comportamiento tuvo uno que otro altercado con algunos compañeros de presidio, y eso hizo que lo pusieran en aislamiento un par de veces. Pero una vez más se las arregló para obtener un trato preferencial, y fue trasladado a un módulo que compartía con los presos que se podrían llamar privilegiados. Así en su nueva celda tenía televisión propia, y las paredes estaban llenas con las fotos de su hija, quien nunca fue a visitarlo en prisión. Ocupaba su tiempo leyendo el sumario de su caso, el cual se sabía prácticamente de memoria. Insistió en su inocencia, afirmando que el torso hallado en la nave industrial no era de Heidi. Sugirió que el taxista que declaró en su contra se había confundido del lugar y trató de involucrar a su expareja con supuestos narcotraficantes. En cuanto al motivo de su huida, afirmó que fue porque estaba ahogado por las deudas. En fin, el hombre sabía todas las lagunas del caso y había estado trabajando en cada una de ellas con su abogado Manuel Alonso Ferrezuelo. Sin embargo, para marzo de 2021, cuando se acercaba la fecha del juicio oral, decidió cambiar de representante. Designó como representante legal a la abogada Ana Isabel Peña, quien también estaba llevando su caso por la custodia legal de su hija. Finalmente, el 10 de mayo de 2021 comenzó el juicio en la Audiencia Provisional de Madrid, en el cual declararon casi 100 personas, entre testigos, agentes de la Policía Nacional y Municipal, forenses, psicólogos y bomberos del Ayuntamiento de Madrid. La Fiscalía acusó a César de los delitos de homicidio y profanación de cadáver, con las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal de parentesco y de cometer los hechos por motivo de género. Se pidieron 15 años de cárcel y se exigió una indemnización de 300.000 euros, unos $315.000 aproximadamente para los hijos de Heidi que residían en Honduras, quienes para ese momento tenían 12 y 9 años respectivamente. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el abogado Ramón Fernández de Mera, solicitó 26 años de cárcel para el acusado, divididos en un año por los delitos de maltrato continuado y 25 por asesinato con alevosía y los agravantes de parentesco y género. Además, pidió una responsabilidad civil subsidiaria de 40.000 euros, poco más de $42.000 para cada uno de los hijos de Heidi, y otros 80.000 euros, lo que podrían ser unos $85.000 para la madre de la mujer. Durante el debate, la acusación reconstruyó los hechos en los cuales habló sobre el comienzo de la relación entre el acusado y su novia, y narró en detalle cómo presuntamente ocurrió el crimen. Según la acusación, cerca de las 6 de la mañana del 5 de agosto de 2018, Heidi llamó por teléfono a César y luego se dirigió a su domicilio, el cual habían compartido durante varios meses. Una vez allí, entre esa hora y las 4 de la tarde del mismo día, la joven decidió terminar su relación con el hombre y César no aceptó la ruptura, por lo que presuntamente le había quitado la vida. Aunque las autoridades no pudieron determinar cómo ocurrió el crimen, sí sabían lo que siguió después, y lo describieron como un brutal acto de ensañamiento en contra de la chica. Según el fiscal Miguel Méndez, después de cometer el hecho para evitar ser descubierto y dificultar la identificación, segmentó el cuerpo de Heidi y metió el tronco de la joven en una bolsa de plástico negra, la cual introdujo en la maleta y la trasladó a la nave industrial. Se estableció que entre el 5 y el 13 de agosto el acusado nuevamente, para evitar que se pudiera identificar el cuerpo de Heidi y sin importarle la deshonra que ello suponía, la roció con sosa cáustica y le extrajo los implantes de los senos con un objeto filoso. Para terminar de deshacerse de la evidencia, deliberadamente inició un incendio el 13 de agosto en el sótano del galpón. Ese mismo día, tras enterarse de que las autoridades habían encontrado los restos, dejó de utilizar el teléfono que tenía hasta ese momento y huyó a Zaragoza, donde usó varias identificaciones para alquilar una habitación y conseguir trabajo como cocinero. Para probar su acusación, se subió al estrado a varios testigos que avalaron el carácter violento de César, entre ellos 2 de sus exparejas. Su primera esposa testificó que durante los 14 años de matrimonio que vivieron juntos, existieron muchos episodios violentos, y calificó a su exmarido como una persona controladora, mentirosa y agresiva. Señaló que en 2017 interpuso una orden de alejamiento por maltrato, luego de que la agrediera en plena calle con una bombona de butano. El testimonio de una exnovia llamada Sara, que mantuvo una relación con él durante 6 meses, sorprendió a todos en la sala. Ella reiteró que el hombre era una persona agresiva y que llegó a golpearla durante una discusión.
y agregó que lo más grave era que le había quitado la vida a sus 3 perros, aunque este negó todas las acusaciones. Asimismo, subió al estrado el taxista que condujo a César al galpón el supuesto día del crimen, y testificó que tuvo que ayudar al acusado a cargar la maleta porque pesaba entre 50 y 60 kilos. El casero de César en Zaragoza relató ante los presentes en el juicio que poco antes de que la policía llegara a detenerlo, le había pedido que se fuera, porque había discutido y le había faltado el respeto a otra inquilina. Otra sorpresa se produjo cuando fue llamado a declarar un exnovio de Heidi llamado Marcelo, con quien mantuvo una relación entre 2014 y 2017. Según el testigo, seguían viéndose esporádicamente, y nunca supo que ella y el acusado fueran novios. Añadió que solo una vez coincidió con César en un lugar, y discutieron por la forma de comportarse del sujeto, sin ningún respeto por las mujeres. Y en cuanto a Heidi, reveló que la vio por última vez a mediados de julio de 2018, cuando se fueron juntos a pasar un fin de semana en la playa. Al terminar su declaración hubo un momento de tensión, cuando Marcelo se acercó al procesado y le dijo en tono amenazante que tenía una vida prestada. Esto provocó que la presidenta de la sala, Araceli Perdices, ordenara a la policía que 2 agentes se situaran entre los declarantes y el acusado. En otra de las sesiones hubo un nuevo incidente, cuando la hermana de Heidi, Karina, tras terminar su declaración, increpó al acusado gritándole. Luego, ya en los pasillos de la sede judicial, tuvo que ser atendida por un médico debido a un ataque de ansiedad. Finalmente tocó el turno de declarar al acusado, quien empleó más de 1 hora para intentar echar por tierra toda la investigación en su contra. Lejos de reconocer su implicación, César intentó señalar a otras personas, que según él podían tener más motivos para deshacerse de Heidi. Sostuvo que la joven tenía deudas con el narcotráfico, y que después de terminar la relación le confesó que le había robado drogas a unos traficantes en Honduras, y que por eso había huido a España, donde se tuvo que dedicar a la prostitución. Luego dijo que el 12 de agosto Matías, un supuesto amigo de Heidi, que le había prestado más de $9,000 para que trasladara a sus hijos de Honduras a España, le preguntó por ella, pero él le dijo que no sabía dónde estaba porque ya no eran pareja. Según su insólito relato, el supuesto Matías apareció de nuevo acompañado por un policía, que lo amenazó con dispararle a él y a toda su familia, si en 48 horas no aparecía Heidi con su dinero y una droga que le pertenecía. Pero tanto los investigadores como el entorno cercano de la víctima aseguraron que Heidi era una joven de 25 años normal, que trabajaba de camarera, no tenía mucho dinero y no tenía nada que ver con drogas ni prostitución. La madre de Heidi señaló entre lágrimas que sabía en su corazón que César maltrataba a su hija, y contó algunos episodios en los que él se mostró violento. Cuando llegó su turno, la acusación particular le hizo ver sus contradicciones al hombre, cuando decía que el narcotráfico le había quitado la vida a Heidi, pero en otras ocasiones hablaba de ella como si estuviera viva. César sostuvo que no creía que el torso que apareció fuera de ella, ya que no tenía las marcas propias de haber pasado por 2 embarazos como era el caso de la joven. En su opinión, Heidi regresó a Honduras, y el dinero del viaje lo consiguió Gloria, la madre de la joven, quien creó una página de recaudación con el fin de poder trasladar el cadáver a su país natal. Según César, 3 años después, el torso seguía en el anatómico forense, y la explicación era que no pertenecía a Heidi, quien se encontraba viva en su tierra. Tras las declaraciones del acusado, la fiscalía llamó a declarar a las expertas que practicaron la prueba de ADN al tronco hallado. Ellas aseguraron que había una coincidencia del 99% de que la madre de Heidi fuese la madre de la persona a la que pertenecía el tronco, y por esta razón asumían que era de Heidi. En respuesta, la defensa del sujeto sostuvo que dicha prueba no era fiable, y que inicialmente se dijo que el tronco era de una mujer caucásica que no había tenido hijos, pero Heidi era mulata y tuvo 2 niños, uno de los cuales nació por medio de cesárea, cuya marca supuestamente nunca se había encontrado en ese tronco. Los peritos respondieron que la marca de cesárea no se encontró en el tronco por su mal estado, y también porque se había practicado un corte a esa altura, posiblemente para ocultar ese detalle que ayudaría a la identificación. El estado de descomposición del cuerpo, que fue rociado con sosa cáustica, tampoco permitió establecer con exactitud la data del fallecimiento, aunque una entomóloga aseguró en el juicio que se produjo al menos 4 días antes de que el tronco fuera hallado.
En su último derecho de palabra, César admitió que cometió algunos errores durante el proceso, como cuestionar que los restos hallados fueran los de Heidi, o gesticular demasiado en su primera declaración ante el jurado popular. No obstante, insistió que no había ni una sola prueba real en su contra y acusó al fiscal de juego sucio. Obviando los testimonios presentados por sus exparejas y una condena anterior por malos tratos, aseguró que jamás en su vida le había puesto la mano encima a una mujer, e incluso llegó a definirse como demasiado cariñoso. Señaló visiblemente afectado que había sido una salvajada lo que habían hecho con Heidi, pero advirtió que mientras él estaba encerrado, los verdaderos criminales estaban libres. Aseguró que Heidi estuvo en su casa el 11 de agosto, pero no se habían visto porque él había ido a pasar 2 días con una amiga. Al volver se percató de que alguien había cocinado, y luego encontró una nota de Heidi pidiéndole que la llamara e informándole que había dormido allí esperándolo. Para culminar su intervención, rogó a los miembros del jurado que su veredicto fuera justo, y acto seguido citó un pensamiento de Martin Luther King, en el sentido de que una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquier lugar. Según el testimonio de los psiquiatras que lo evaluaron, César no presentaba ningún rasgo o síntoma de trastorno psíquico que le impidiera distinguir entre el bien y el mal. Por su parte, las psicólogas contratadas por la defensa de César para hacer un perfil del acusado y determinar si era un psicópata, lo calificaron como un animal social, es decir, un hombre al que le gustaba agradar y podía llegar a ser un embaucador. Agregaron que si bien tenía cierta hostilidad proveniente de su impulsividad, las pruebas no habían indicado que fuera agresivo. En un último intento por librar de culpa a su representado, la defensa reclamó la absolución por falta de evidencias y denunció que el 100% de las pruebas que pidieron en la fase de instrucción les fueron negadas, y que a todos los que podían decir algo positivo de él se les excluyó de la investigación. Tras escuchar todas las pruebas presentadas por la acusación y los alegatos de las partes, el 30 de mayo de 2021, el jurado, integrado por 9 miembros, declaró culpable a César Román, de 47 años, del delito de homicidio con agravantes de parentesco y género, así como profanación del cadáver. Al explicar las razones por las cuales lo declararon culpable, el panel consideró que quedó probado que él y la víctima habían estado juntos el 5 de agosto y que el fallecimiento de la joven no había sido accidental. En consecuencia, solo pudo ser él quien había cometido el ataque, y luego se deshizo del cuerpo dejando rastros de ADN que lo incriminaban. Finalmente, el jurado consideró probado por unanimidad el carácter agresivo y controlador del acusado, y para ellos la muerte de Heidi fue la materialización de una situación de dominación y control. Tras escuchar el veredicto, César lloró, mientras era consolado por su abogada. Días después se llevó a cabo la audiencia de sentencia, en la cual César fue condenado a 15 años de prisión más 15 años de libertad vigilada, además de pagar 142.229 euros, unos $150.000 más o menos a cada hijo de Heidi, y 100.000 euros, unos $105.000 más o menos a la madre de la mujer. Tras escuchar el fallo, la defensa de César anunció de inmediato que apelaría la condena y así lo hizo. Sin embargo, en diciembre de 2022, la Sala de lo Penal del Supremo rechazó el recurso de casación y ratificó la pena impuesta. Un mes después, en enero de 2023, la justicia ordenó devolver a su madre el cuerpo de Heidi para que finalmente le diera cristiana sepultura. Poder darle el último adiós a la joven hondureña significó para su familia una intensa batalla legal, puesto que la defensa de César siempre interponía recursos para evitar que los restos fueran entregados. El argumento era que cabía la posibilidad de que se hicieran nuevas pruebas. Por este motivo, la magistrada encargada de la decisión de entregar el cuerpo prefirió esperar a la ratificación de la sentencia por parte del Supremo. Cumplido ese proceso, ordenó la entrega inmediata a fin de que los familiares, con el apoyo de las autoridades, pudieran repatriar los restos. Pero ese trámite nuevamente fue retrasado, porque en febrero de 2023 la defensa de César volvió a recurrir la sentencia ante la siguiente instancia, que era el Tribunal Constitucional. En su recurso denunciaron vulneraciones de derechos fundamentales, y su abogada fue más allá al afirmar que incluso se podía declarar el juicio nulo. La letrada añadió que el informe de la policía científica sobre el ADN de la víctima no era concluyente, porque quien lo llevó a cabo no tenía la acreditación necesaria, ni la preparación ni los instrumentos para realizar el cotejo que permitió identificar el torso de Heidi.
A mediados de octubre de 2023, cuando hicimos esta investigación, se desconocía la decisión acerca de este recurso introducido en febrero. Lo que sí se supo es que Heidi ya descansaba en paz, porque el 11 de septiembre de 2023, gracias a las gestiones realizadas por el Consulado de Honduras en Madrid, el Instituto de Medicina Legal entregó los restos de Heidi a sus familiares, y se procedió a la cremación en El Escorial. El caso generó conmoción tanto en España como en Honduras, por todas las circunstancias que rodearon el crimen y por el afán del perpetrador de crear una mala imagen de la víctima vinculándola con actividades ilícitas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso muy impactante, un caso que en su momento ya habíamos tratado aquí en el canal, pero todavía no existía una sentencia cuando lo tratamos. Apenas había sido capturado César, así que pensamos que era buena idea darle un cierre a este caso, traerles la resolución para quienes no sabían qué había sucedido. Muy triste que 2 hijos se queden sin su madre y al final de cuentas una familia que no tuvo el cuerpo completo de Heidi para despedirse de él, solamente un torso. Al final este hombre sigue en la cárcel, aunque sigue diciendo que es inocente y culpando a otras personas que parece ser están solamente en su imaginación. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.